Hoy 5 de noviembre es el Día Nacional de la Aviación Civil. Vamos a tomar contacto con nuestro compañero Mario Córdoba y vamos a hacer un poquito también de historia en lo que respecta el porqué de este día y como siempre tratamos de hacer referencia a nosotros recordando a los hermanos del AIE de San Jerónimo Sud. Mario, buenas noches. Buenas noches, Mariano, ¿qué tal? La verdad que uno siente un placer cuando hablamos tópicos de historia, Mariano, uno que es amante y también que tiene que ver con esta tierra chiquita de uno que ama, que es San Jerónimo Sud también, porque este año ha sido declarada capital provincial de la aviación civil, ¿no? Entonces es doble la satisfacción, la comunidad está cumpliendo 150 años, pero bueno, para eso, hablar de historia, hemos convocado al profesor Fernando del Monte, que Fernando también ha llevado adelante todo lo que ha sido las tareas investigativas junto al profesor Raúl Lavena sobre el tema de aviación en San Jerónimo Sud, para poner en lugar o en valoración a los hermanos del aire. Pero bueno, hablar un poco hoy es hablar de Martín Anchorena, este exponente, ¿no? Junto a Jorge Newbery, que realizan también el primer vuelo aerostático. Fernando, un gusto recibirte, un placer, gracias como siempre, para ayudarnos a recordar este día muy especial, ¿no? Y que tiene que ver obviamente con San Jerónimo Sud también. ¿Qué tal, Fernando? Un gusto. Mario, ¿cómo te va? La verdad que es un gusto, realmente es un día interesante porque recordar el Día de la Aviación Civil Argentina en una localidad que ha tenido hace muy poquito el de ser reconocida por una ley provincial como la capital provincial de la aviación civil, creo que las cosas se juntan. Pero la gente que nos escucha, que te escucha a vos diariamente, sabe perfectamente de cuál es la historia de los hermanos del Ague y del ingeniero Weissmuller. Hoy vamos a contar una historia que está íntimamente ligada a la aviación, obviamente con la misma pasión de los hermanos del Ague y del ingeniero Weissmuller, pero una persona que en la historia argentina realmente por ahí muy poco conocida en las escuelas, muy poco tratada, pero yo te podría decir que la historia de Aarón Félix de Anchorena es una historia como para hacer una película de un Indiana Jones y un Isidoro Cañones, que era un viejo protagonista de las historietas, que era un playboy criollo argentino muy simpático, porque la vida de Aarón Félix Anchorena es algo increíble. ¿Y por qué? Primero tener en cuenta que una persona que nació en 1877 muere en 1965, o sea, vivió 88 años, es una persona que estaba vinculada por su genealogía con grandes precursores de nuestra propia historia. Por ejemplo, el padre de Anchorena era nada más y nada menos que Tomás Manuel de Anchorena, que era uno de los constituyentes de nuestra Casa de Tucumán, de nuestra Declaración de Independencia, que había ido como diputado por Buenos Aires a Tucumán. Pero la madre de Anchorena, se llamaba Mercedes Castellanos, era hija de Aarón Castellanos. Nosotros cuando escuchamos Aarón Castellanos es un nombre conocido porque es el nombre de una localidad. Aarón Castellanos no solamente luchó en los ejércitos de Güemes en el noroeste argentino, sino que también fue un importante colonizador y emprendedor colonizador que gracias a él más de 200 familias se habían instalado en la provincia de Santa Fe, fundando lo que iba a ser conocido como Colonia La Esperanza. Ahora, por el otro lado, este buen señor Aarón Félix, que era un representante típico de la aristocracia argentina, pero en el buen sentido de la aristocracia, era un verdadero filántropo. ¿Por qué? Vos fíjate una cosa, yo te hice más o menos una síntesis como para que tengamos idea de lo que era esta persona y lo que representó. En el año 1901, Aarón participa de la primera carrera de autos, de automovilismo, que se hace en la ciudad de Buenos Aires cuando obviamente no había autódromo, se hacía en el hipódromo. Y en una de esas fotos que yo creo que llegué a colocar, fue el primer ganador de la primera carrera automovilística y ganándole a un amigo. ¿Y sabe quién era el amigo? Torcuato de Alvear, quien iba a ser luego presidente de la República Argentina. Pero si bien sus pasiones estaban entre las carreras de caballo y la aviación, en 1905, vos fíjate, él comienza a apasionarse por los vuelos aéreos, los globos aerostáticos fundamentalmente,
¿Y sabe quién fue su maestro? Su maestro fue Santos Dumont, el brasilero Santos Dumont, a quien gran parte de la historia universal le reconoce el primer hombre en haber elevado un objeto más pesado del aire, un aeroplano. Ese fue su maestro. Y fue su maestro en lo que es vuelos aerostáticos con globos, ¿sí? Porque en realidad Santos Dumont comienza a desarrollar sus primeros pasos de la aviación a través de lo que sería la elevación con globos aerostáticos. Santos Dumont no solamente le enseña la técnica de los globos aerostáticos, sino que se va con él a Francia y obtiene su carnet de piloto aerostático. Uno de los primeros argentinos que en Europa obtiene un carnet que lo acreditaba volar a globos aerostáticos. Pero eso no termina ya, así. En 1906 él se casa, y se casa no con cualquier mujer, se casa con la que era la hija del fundador del Diario de la Prensa. Es decir, que esta persona siempre estuvo vinculado, por un lado, con una aristocracia, mucha alcurnia de Buenos Aires, en una época, de la bella época, en donde era una pasión desarrollar aventuras. Calculá que él en un momento, en el año 1907, trae a la Argentina el primer globo aerostático que es el Pampero. Y lo trae con un proyecto que era una locura en su momento, que era cruzar el Río de la Plata desde Buenos Aires hacia Uruguay. Quiero decir, una locura en ese momento. Esos globos, para que tengamos idea, se elevaban con aire caliente en un principio y después con gases que eran más livianos, ¿sí? Entonces, él necesitaba poder elevarlos y se utilizó lo que era el gas del alumbrado público. Se utilizó a través de un gran amigo de él, que era Jorge Newbery. O sea, fíjate con qué personas él se juntaba, con el famoso Jorge Newbery. Y con Jorge Newbery realiza el primer cruce con un globo aerostático desde el Río de la Plata hasta Uruguay. Y era todo tan loco y aventurero que en un momento alguien se da cuenta antes que suba la canastilla que no tenía ni siquiera un salvavidas. Y le prestan un salvavidas, y ahí hay una confusión porque en algunas fotos aparece el salvavidas redondo, que era de un barco, el barco Pampa, que era el vapor Pampa. Entonces mucha gente piensa que el globo se llamaba Pampa, en realidad se llamaba Pampero. Atraviesan el Río de la Plata en una tempestad, ahí se ve la foto, ¿sí? Y tienen que comenzar a largar lastre porque prácticamente iban a terminar estrellados en el Río de la Plata y por lo tanto iban a morir. Y llegan con lo justo a las costas del Uruguay. Cuando llegan al Uruguay, Aarón se enamora de ese país. Y después yo voy a decir por qué se enamora. Pero acá la historia de este hombre, que como te decía recién, es como una mezcla de Indiana Jones con Isidoro Cañones, si me permiten, para aquellos que somos más viejos sabemos de qué se trata esa historieta. En 1902 tiene la magnífica idea de recorrer a caballo nuestro sur argentino, específicamente la zona del lago Nahuel Huapi y la isla Victoria, con el apoyo de un amigo de él que era el presidente Julio Argentino Roca. Cuando llega a la zona de Nahuel Huapi, prácticamente inexplorada, lo que hace Aarón Castellano es plantar soberanía, hace presencia argentina, funde y desarrolla un pequeño puerto, que era el puerto que se encuentra hoy, que es histórico, en la isla Victoria, realiza emprendimientos agrícolas, lleva prácticamente más de 1000 especies de árboles y hace una forestación que en esa época nadie se le hubiera ocurrido hacer y es parte de la belleza que tiene hoy nuestro sur argentino, sobre todo la zona del lago Guapí y los 5 lagos, y se encuentra con una persona en ese mismo lugar, el cual se hace muy amigo, que era el famoso Perito Moreno. Fíjate la vida de esta persona. Qué bárbaro. Fernando, yo, bueno, te quiero agradecer, da para un programa intenso, ¿no? Porque todos los datos, pero me quedo también con algo que es bueno rescatar. Hubo una época que Argentina fue un polo productivo impresionante, ¿no? De América y en el mundo, en la fabricación, en el diseño de aeronaves, ¿no? Hubo un tiempo que Argentina estuvo en un lugar privilegiado también. Sí, obviamente.
Primero tenemos que tener en cuenta que el primero de cruce fue un alrededor del año 1907-1908, fue socio fundador. Sienta las bases desde lo civil para el desarrollo de lo que va a ser luego nuestra industria militar aeronáutica, cuyo orgullo hoy está en la ciudad de Córdoba. Nosotros tenemos que recordar que la creación de la Fuerza Aérea se la debemos al general Perón, quien sienta las bases de esa institución militar aérea, que es orgullo de nuestra república, y la industria que desarrolló fue exclusivamente nacional, que obviamente, bueno, lamentablemente la historia, a partir de la Revolución 1955, todo cae. Recordemos que nosotros tuvimos había una reacción de toda América del Sur, que fue el famoso Pulqui 1 y luego el Pulqui 2. Fernando, agradecerte eternamente, recordar también a los pilotos que manejaron las naves en la época bueno, ya militar, ¿no? Pero lo que fue el tema de Malvinas. Y saludar obviamente a todos los pilotos civiles de nuestro país que siempre están allí con la impronta, ¿no? Y agradecerte a vos, Fernando, por poder participar en esta, vos lo dijiste, reflexión. Totalmente. Héroes totales. Perfecto. Gracias, Fernando, muy amable. Pasaba de esta manera el profesor Fernando Del Monte, recordando, no daba para mucho más, un programa muy extenso, hay muchos datos que tiene Fernando relacionados con el Día Nacional de la Aviación Civil. Nosotros saludamos desde aquí, recordamos este día y muy especialmente en San Jerónimo Sur, donde allí están las bases de los hermanos del aire, ¿no? Que dieron también el génesis de la aviación civil en nuestro país.